pendiente una duda del encuentro pasado con relación a la composición, al número de concejales. Creo que había algunos, no sé si estaba presente la persona que había consultado y cómo iba variando. Bueno, allí en la Carta Orgánica específicamente se establece cómo es la composición. Pues en un inicio son 11 concejales cada 50.000 electores. Y a medida que se aumenta en 10.000 el número de electores, se aumenta en 2 el número de concejales hasta llegar a un máximo de 33. O sea, el número máximo de concejales que puede tener nuestro Consejo Deliberante es 33. Y bueno, prestar atención aquí que no estamos hablando de ciudadanos o de habitantes o del número de habitantes que tiene una ciudad, sino del número de electores, que son aquellos que figuran en el padrón electoral. La Carta Orgánica habla de la justicia de faltas municipal, pero en nuestra ciudad no existe de manera permanente la Junta Electoral Municipal, que sería la autoridad máxima del comicio, sino que en cada evento comicial, en cada época de elecciones, se designan jueces electorales ad hoc que actúan en ese momento y luego se disuelve esta Junta Electoral. Más allá, yo los invito a que ustedes lean este título de la Carta Orgánica, que es una aspiración, fue una aspiración de los que redactaron la Carta Orgánica, que hubiese una justicia electoral permanente en la ciudad. Bueno, ello implica costos, implica una serie de cuestiones que hasta el momento no se ha podido lograr. Pero entonces queda claro que son 11 cada 50.000, y a medida que se incrementen 10.000 electores, se agregan 2 concejales, y el número máximo es de 33. Cualquier otra duda que tengan, me la formulan y después la vamos evacuando. Gracias. Ir entonces un poco con el tema que nos convoca, que es la acción del Estado en la economía. Cómo influye todo lo que el Estado hace en la economía general. Hablamos en el encuentro pasado, que es por todos conocido, nuestra economía doméstica, como empresarios, como empleados, tiene una incidencia muy, muy marcada en lo que hace o deja de hacer el Estado. Y también se planteaba el término o el análisis de lo que es la planificación del Estado en términos generales o en términos globales, hablando ya como de política económica a grandes rasgos, a nivel global. Porque, como bien sabemos, existen economías centralmente planificadas que corresponden a países de la órbita socialista o comunista, y nuestra parte en Occidente, donde tenemos el capitalismo, que es el sentido opuesto, donde tenemos amplio respeto por la propiedad privada y amplia libertad de acción de los dueños, digamos, de los bienes y de los dueños del capital. Si bien, como también dijimos, no existen en nuestro sistema político, en nuestro sistema económico, derechos absolutos. Todos los derechos tienen reglamentaciones, como lo vimos anteriormente, para preservar eso que todos deseamos, que es el bien común. Pero yendo un poco más abajo y ya centrándonos en lo doméstico, en lo que sucede en nuestro país, hablar de planificación yo creo que es un punto de partida esencial para poder tener una economía ordenada, o sea, el saber hacia dónde nos dirigimos. Creo que es una obligación central de todos los que circunstancialmente manejan la administración del Estado, de los funcionarios, explicitar de la forma más clara cuál es el plan de gobierno, cómo planificaron ellos manejar los dineros públicos. Porque eso hace tomar conciencia de que, y no perder de vista en todo momento, que lo que se está manejando son dineros públicos, dineros que no le pertenecen a quienes lo están manejando en ese momento. Esa es la esencia, digamos, la trascendencia y el punto de partida de cualquier organización económica en general, una planificación hecha como debe ser, y más que nada tratándose del caso del Estado.
de las herramientas y que ha dado lugar a situaciones muy, muy prósperas y muy ventajosas para las sociedades con las que cuenta el Estado es la actuación del Estado como empresario, ¿ya? Dentro de lo que llamamos empresas públicas en general. Que bien, el Estado como persona jurídica puede actuar sin ningún tipo de problema. Y leyendo allí a un par de autores especialistas en el tema, ellos dan un concepto que me parece con el cual estoy de acuerdo, que en general la empresa pública, cuando hablamos de empresa pública, la definimos en base a los objetivos que tiene esta empresa. Porque obviamente por ser empresa es una organización que se dedica a la prestación de bienes y servicios como cualquier otra. Pero que lo que la distingue a la empresa pública son los objetivos. El objetivo de la empresa pública es siempre el bien común. Más allá de la forma jurídica o del corset o del andamiaje y de la forma jurídica que se escoja. Puede ser una sociedad anónima, puede ser alguna otra forma, pero más allá de esa cuestión del corset legal que adquiera, sí, es empresa pública en la medida en que su objetivo y su destino y sus estatutos mismos expresamente digan que su rol es tender al bien común y generar bienes sociales. O sea que eso me gustó, me pareció eh, muy, muy apropiado, muy contundente, porque en la actualidad y con el gran movimiento y con el gran movimiento de capitales y todo lo que vemos a nivel de las economías globales, hay muchísimo intercambio y muchísimas negociaciones entre empresas que uno ya pierde el norte en saber si son del Estado, si no son del Estado. Cuando vemos, por ejemplo, qué sé yo, YPF que negocia con Chevron y que Repsol y que entra uno y que algunos aportan capitales, otros no. Entonces, son situaciones muy complejas de analizar para gente común, entre las cuales me incluyo, pero lo que sí me queda claro es que es eso, es que el Estado debe estar presente con todas las armas que tiene, con todas las armas legales y con el poder político que tiene, para que el aprovechamiento de esos recursos que son propiedad de todos nosotros los principales beneficiarios de eso sean justamente la gente, más allá de que haya empresas privadas que se asocien con los estados y obviamente estas empresas privadas tienen un fin muy diferente que es el fin de lucro, que no lo estamos criticando, sino que lo estamos encorsetando para que el objetivo final, que es el bien común, no se pierda de vista. Yo veía ahí, estuve mirando un poquito así las empresas, lo que es, por ejemplo, Vaca Muerta. Millones y millones y millones de dólares en danza y empresas que se interesan, que van, que vienen. Es complejísimo ese mundo de los negocios, pero allí sí el Estado presente en salvaguarda debería estar, esperemos que así sea, en salvaguarda de los intereses de todos los habitantes de la nación. Otra cosa, por ejemplo, hablando de esto, de este concepto al cual adhiero, de que define una empresa pública los objetivos para los cuales fue creado, más allá del formato jurídico que adquiera, son las cooperativas, por ejemplo. Las cooperativas. En nuestra región, en nuestra ciudad, el cooperativismo tiene una fuerza y ha tenido un rol estratégico en el desarrollo de nuestra ciudad y de ciudades vecinas, el cooperativismo en general. Y en particular las cooperativas de obras y servicios públicos, como es la nuestra. Uno leyendo el balance, la memoria y los estatutos de creación de la cooperativa, leyéndolos, bien puede decir que es una empresa pública. Yo creo que sí, que lo es, que es una empresa pública, más allá que el gobierno no esté administrándolo. Pero fijémonos en algo también muy curioso, que lo hemos planteado un montón de veces. ¿Quiénes son los dueños de la cooperativa y los dueños del Estado? Las mismas personas.
porque la cooperativa es de los asociados, que son los ciudadanos de Río Tercero, que son los que pagan sus impuestos para que el Estado gestione y trabaje y ofrezca servicios para el bien común. O sea que, en definitiva, los propietarios de ambas instituciones madres de nuestra ciudad, las economías más importantes de nuestra ciudad, es la cooperativa y la municipalidad. Los dueños últimos son las mismas personas, somos nosotros. O sea que yo creo que bien podemos decir que las cooperativas son empresas públicas. En este caso, hasta el nombre, Cooperativa de Obra y Servicios Públicos. Más allá de que también la cooperativa hace negocios con empresas privadas, tiene servicio de telefonía, servicio de venta de hormigón y muchas otras cosas más, también lo hace, pero siempre tendiendo al bien común, al bien de sus asociados, que son los mismos que pagamos los impuestos y que somos el Estado mismo. Eso quería dejarles esa inquietud. Bueno, no sé si ustedes la comparten o no, si les parece apropiado o no. Estoy abierta, como siempre, a recibir sus opiniones porque me interesan y me interesan mucho. Bueno, algunos ejemplos, por ejemplo, de empresas públicas que han sido trascendentales en el desarrollo y en la economía, que de eso estamos hablando, en la economía de nuestras ciudades. Por ejemplo, a nivel nacional, empresas públicas creadas y proyectadas desde el Estado Nacional, ¿qué otra en Río Tercero que fabricaciones militares? Río Tercero es lo que es y gracias a la instalación de fabricaciones militares, gracias a la visión estratégica y a la planificación estratégica que tuvieron en ese momento el general Sabio y las personas que estuvieron a su alrededor, cuando había, ¿qué cosa? Un proyecto, una planificación estratégica del manejo de la fabricación de elementos bélicos para la defensa. Desde el Ministerio de Defensa se pensó, se proyectó y se decidió generar una empresa que produjera armamento bélico para la defensa. Y así se empezó. Así fue. Con un pensamiento, con una idea, con creatividad y con planificación seria de las cuestiones, como se llega luego a que se concrete en una realidad. Leí ahí el libro de Ceruti, la historia de Río Tercero, datos que son tan ilustrativos y que son realmente que nos deben servir un poco también de inspiración para ser creativos y para no quedarnos en lo que fue, sino proyectarnos hacia un futuro próspero. Dice, antes de la erradicación en 1937, el pueblo tenía algo más de 3.000 habitantes. 13 años después ya había 15.000 personas en Río Tercero. Otra cosa, cuando Marín Maroto, el yerno de Mosto Acuña, se empiezan a ver que estaba en danza y demás la instalación de una fábrica militar, imprescindible para la fábrica que tuviera el ferrocarril. Las vías estaban, las compañías inglesas ya se habían radicado y ya habían diseñado un poco las vías y demás. Pero ¿por qué lucharon ellos y por qué pelearon? Para que estuviera la estación en Río Tercero. Que no fuera el paso de la vía nomás, sino que en Río Tercero se estableciera la estación de trenes, también porque eso posibilitaría el flujo de personas necesarias para la mano de obra de la fábrica y demás. Y así es como se crea. Porque desde Río Cuarto a Córdoba es mucho más lógico que Almafuerte sería el lugar más apropiado. Bueno, pero por todo el lobby, por todo lo que hicieron y por la donación de tierra que hicieron luego la familia de los fundadores para la fábrica militar, fue así que se instaló. Así que bueno, ese ejemplo para nosotros es por todos conocido, pero bueno, quería compartir, me parece importante compartirlo y destacar eso, planificación, visión, creatividad. La diversificación de fabricaciones militares. Por ejemplo, datos.
empezó a trabajar, a vincularse con los privados, con las empresas privadas de fabricaciones militares, por ejemplo, con la empresa Ford. La empresa Ford tenía carencias en determinadas partes necesarias para la llanta de sus automóviles, que ya se empezaban a producir y demás. Fabricaciones Militares se encargó de producir esa autoparte para posibilitarle a Ford que avanzara y que siguiera y que progresara. En Río Tercero se fabricó el primer trépano de perforación de YPF. Eso son cosas que, muy, a mi entender, importantísimas, cómo se fueron adaptando, interrelacionándose para que la rueda de la economía camine. Porque en definitiva, planificar el Estado y el rol del Estado es ser un anfitrión, es ser un generador de situaciones prósperas para que la rueda de la economía se mueva, camine, prospere y lleguemos al desarrollo. Otra empresa, por ejemplo, nacional que tenemos aquí cerca nuestro, Nucleoeléctrica Argentina, que es la que gerencia Atucha 1, Atucha 2 y Embalse Río Tercero, generadores de energía, otro elemento estratégico para el desarrollo. Genera energía, lo deriva el sistema interconectado para que, bueno, tanto los hogares como las compañías tengan acceso a este insumo imprescindible como lo es la energía. Propiedad también diversificada, no solamente energía, isótopo, por ejemplo, el cobalto 60, que se usa en medicina, también a raíz de que se vio la necesidad y se empezó, dada los sistemas productivos y que esto podía llegar a hacerse como un residuo, no quiero hablar técnicamente porque voy a decir una macana seguramente, pero estaba la posibilidad de que se hicieran estos radioisótopos, cobalto 60 y se hizo y se usa. Entonces, bueno, eso también demuestra la flexibilidad y la predisposición de estas empresas públicas en el aporte hacia el progreso y hacia el desarrollo. Es una sociedad anónima, Nucleoeléctrica Argentina, y su capital está compuesto del siguiente modo. El 79% de su capital accionario pertenece al Ministerio de Economía, el 20% a la Comisión Nacional de Energía Atómica y un 1% a ENARSA, que ENARSA también es una empresa pública, digámoslo así. Es una herramienta política, es una herramienta, se crea a los fines de ser una herramienta en la política energética. Y miren ustedes esta cuestión llamativa que les decía al principio de las interrelaciones de los capitales y de las empresas y demás. El capital de esta empresa de ENARSA, el 97%, 97,94% está en manos de la nación, y hay un 0,01 que es de Nucleoeléctrica, que dijimos recién que cada una es propietaria de una parte del capital de la otra. O sea, el andamiaje y el armado de los capitales de estas empresas es variado. Así debe ser en la medida que obviamente se respeten las leyes, el derecho administrativo, las ciencias de la administración y demás. O sea que, en esta empresita, digo yo, millones y millones, en ARSA también tienen participación estados provinciales. Es muy importante de notar allí. Entonces, esos ejemplos quería acercarle en cuanto a empresas nacionales. Como empresas provinciales, bueno, una de las que más creo yo que tiene incidencia en nosotros es EPEC, Empresa Provincial de Energía de Córdoba, que depende absolutamente del Estado provincial. Es una entidad autárquica, lo que equivale a decir que se administra, que tiene autonomía administrativa, si bien debe rendir cuentas como todas las empresas que integran el sector público a través de sus balances, a todos los órganos de control que existen y demás, no están exentas para nada del control. Y bueno, ahí mirando un poco la página de EPEC, está bastante bien, hacen bastante honor a la transparencia, que es otra de las condiciones indispensables de estas empresas y de la economía en general. En su página muestran
por ejemplo, la medición de la huella de carbono, hacen reportes de sustentabilidad, publican los balances, publican todas las certificaciones ISO que hacen en estas compañías que son certificaciones de calidad empresaria y demás. Eso, ahí tenemos un buen ejemplo. Y un ejemplo que también me llama la atención, otro ejemplo de empresa provincial, es Camino de las Sierras, empresa que cobra los peajes. Es totalmente, la provincia compró todo el paquete accionario de Camino de las Sierras. No pude encontrar información acerca de cuáles fueron los motivos, ni del precio que se pagó en su momento. Yo creo que hace varios años que la provincia posee el total de capital accionario de Camino de la Sierra, actúa bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Y bueno, también aquí en este caso, por ejemplo, digamos, los ingresos son, en vez de impuestos, son precios públicos, que es otra de las herramientas de ingreso que tiene el Estado, cobrando precios públicos. Cada peaje que nosotros pagamos es un precio público. Queda por discutir y analizar si es mucho o es poco, o ver qué hace el Camino de la Sierra con esto que cobra. No lo pude ver a esa cuestión. Traté de entrar, de hecho entré en la página del gobierno de la provincia de Córdoba, en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, pero no pude encontrar esta información que me parece central, en el sentido de poder analizar si lo que cobra, toda esa cantidad de dinero, que debe ser muchísimo, que cobra por los peajes, a ver en qué lo invierte, de qué manera, cómo se distribuye entre mantenimiento, personal, bueno, todos los componentes que hacen al costo de funcionamiento, y a obras también. No sé si toda la obra de ruta de la provincia, creería que no, se banca con los precios que cobran los peajes. No lo pude ver a eso, me hubiera interesado mucho, lo voy a seguir buscando, posiblemente lo encuentre en algún lugar. Por otro lado, ahora hace poco tiempo se inauguró, como todos sabemos la nueva autovía Calamuchita, allí en el valle. 19 kilómetros nuevos de autovía, 230 millones de dólares de erogación. Eso es lo que dice el periodismo. Yo no pude ver los datos ciertos de la contabilidad, no pude acceder a eso, pero bueno, se habla de esa cifra, 230 millones de dólares para hacer esta autovía. Y cómo el manejo el logro o la concreción de este proyecto tuvo muchísimos idas y vueltas. Y cómo el Estado tuvo que ser el mejor mediador posible para interceder entre partes antagónicas, las personas que defienden el monte y que defienden el medio ambiente y que consideraban que hacer esta autovía era una herida y una herida irreparable en el monte nativo y demás. Y bueno, y allí estuvo el Estado, no sé si una empresa privada, sin el poder que tiene el Estado, que como vimos con otros profesores, este mega poder que tiene, porque tiene un poder enorme el Estado, lo hubiera podido concretar. Pero bueno, los ejecutivos a cargo de esta compañía Camino de las Sierras y todo el Estado provincial en general debieron hacer un trabajo bastante serio en cuanto a poder llegar a acordar, ya que cada uno ceda un poco y cada uno resigne en la medida de sus posibilidades para el logro de la concreción de esta autovía. No todos tenemos el mismo concepto de lo que es, de si progreso es siempre desarrollo. El progreso obviamente que tiene un costo siempre, un costo social, un costo en recursos naturales y demás. Entonces, bueno, estar atentos para que esos costos sean los mínimos, para que sea crecimiento con desarrollo y desarrollo sostenible. Más allá de los carteles, ¿no es cierto?, que se ponen las grandes compañías, respetamos el medio ambiente, somos esto, somos lo demás allá.
el Estado tiene que ser serio a través de todas las dependencias que tiene para esos fines y velar para que la naturaleza y los recursos naturales se preserven como deben ser preservados. Así que bueno, ese es otro comentario, otro ejemplo que encontré que me pareció oportuno traerles aquí. Y llegamos, por ejemplo, al Estado municipal. Bueno, en el Estado municipal, en realidad, no tenemos empresas públicas. Los servicios públicos que presta el Estado, generalmente los terceriza, los contrata, están privatizados, que podemos nombrar recolección de residuos, el transporte urbano de pasajeros, el ITV, por ejemplo, la inspección técnica vehicular, también la presta una empresa privada. O sea que el Estado, al Estado municipal, no lo vemos actuando como empresa pública. Más allá de que podría hacerlo, porque, por ejemplo, obviamente esto es una opinión personal, por supuesto, hay cuestiones que sí son más delicadas o que requieren un poco más de conocimientos, de know-how y de hacer algún tipo de inversión, inclusive que el Estado municipal muy probablemente no esté en condiciones de hacer, sin apoyos de la provincia o de la nación, pero hay otras que son mucho más sencillas o micro cuestiones que pueden irse generando y gestando para que luego el Estado también genere recursos a través de esas intervenciones como empresa que haga, que redunden obviamente en beneficios para todos los vecinos de la ciudad. Por ejemplo, el ITV, la Inspección Técnica Vehicular. Vemos más allá de las exorbitantes multas que nos cobran porque no tenemos el matafuego, la bolsa, todo el bolón que a mi hija le acaban de hacer una multa ahí porque no tenía el matafuego descargado. El ITV es algo simple de hacer. Es algo que se cobra muy bien. Se cobra muy bien. Y pensemos nosotros que trabajamos en la parte privada, que ser concesionario del Estado es tener el monopolio. Qué lindo tener una empresa de la que solamente vos podés prestar el servicio. El Estado, al contratarte, te está dando el monopolio de eso. Nadie puede ir a otro lugar a hacer el ITV. Solamente ahí. Eso es una gran ventaja que tiene el privado que contrata con el Estado. Y esa gran ventaja, muy probablemente para algo sencillo, que no requiere de una inversión grande, ni mucho menos, podría muy bien aprovecharla el Estado. Por otro lado, permítanme hacer una crítica constructiva. Es inviable que una empresa que, como digo, tiene el monopolio en la prestación del servicio de inspección técnica vehicular, tenga colas y colas y colas de días y días y días para que te hagan el ITV. Esas son cosas que el Estado debería poder analizar con más detalle y ver la posibilidad o contarnos por qué razón sucede lo que sucede. Otro ejemplo, por ejemplo, siguiendo en esta línea de análisis, hubo en una ocasión cuando se empezó con adoquinar, yo recuerdo la calle Peñalosa, aquí pasa al frente de tribunales. Sí, te escucho, Elvio. Sí, primero disculpa, había apretado mal un coso, un icono ahí que te manda el... Bien. No soy muy ducho con esto. El tema del ITV, Sí. quería hacer un alto ahí. A ver. La verdad nunca hice un ITV. ¿Cuál es la función a nivel nacional que cumple esto? ¿Cuál es la historia? Bueno, primero te digo que... Pacilco ya sabemos. No, te cuento un poco la experiencia, la poca experiencia que he tenido en estos temas por cuando era concejal. Exactamente. El tema del tránsito no está unificado a nivel nacional. Hay como un cierto desfasaje porque viste que se genera una ley nacional, las provincias adhieren a esa ley nacional, a su vez se invita a los municipios que adhieran a la ley provincial que adhiere a la ley nacional. O sea, no hay
uniformidad, no hay uniformidad en las legislaciones que regulen y que vos tengas la certeza de qué es lo que, digamos, cuáles son las consecuencias de cumplir o incumplir y cuáles son las leyes que tenés que cumplir. El ITV, el germen del ITV es que vos salgas a la ruta en un auto que esté en condiciones mecánicas de circular sin problemas. Ese es el objetivo, digamos, del ITV. Evitar accidentes, la seguridad ciudadana. Ese es el objetivo. Creo que todos los que estamos atrás de un volante y vamos a sacar un carnet de conducir, eso lo tenemos, si no, no nos darían un carnet de conducir. Yo lo de que está el ITV es un sacaplata, porque vos andás por la ruta y ves cada cachivache, y andamos por la ciudad y vemos cada cachivache. Entonces es medio como que por ahí me siento como un ciudadano que te toman el pelo. Es decir, bueno, estoy pagando algo que, es más, no lo pago, ni lo hago, ni me interesa hacerlo. Es decir, sí, yo creo que es a partir de determinado modelo que se debe hacer, no todos los autos. Sí, exactamente. Trato de siempre tener el modelo para no ir a verle las caras a esto. Claro, y bueno, eso sucede. Pero de todos modos... Pero acá estamos en un tema. A ver. Es decir, paso casi todas las mañanas en una escuela, hay gente que deja el auto la noche anterior, se va, ¿por qué cosa? El otro día me contaban que si lo querías rápido tenía que poner 50.000 pesos más. No, aparte. Bueno, eso habría que... Porque acá estamos hablando, y claro, todo esto es como... Es todo lo que está dentro de la ley, hablamos. En la calle es toda otra historia. Es toda otra historia. Entonces, ¿qué aparece? Aparece la oveja negra gritando y ya es el distinto, ya es el raro, ya es el gozo. Yo quiero vivir en una sociedad como lo planteas vos. Es decir, me parece debatir para poder crecer. Pero hay ciertos organismos, compañía o esto, no sé cómo se llamará este ITV, es un sacaplata, porque vos chocás, y he tenido experiencia, he tenido 3 accidentes, me agarraron a los autos, mi hija, los partieron al medio, unos cachivaches, el seguro no tenía, carnet no tenía, patente no tenía, el ITV brillaba por su ausencia. Bueno, listo, punto, haceme relato. Voy a la ruta, me paran, me piden el ITV. No lo tengo. ¿Por qué? Porque no lo hago, no gozo. Y trato de explicar un poco la situación, de que en cierto término, para no entrar en la discusión, porque considero que estoy en una edad donde no quiero que me corran más el mojón. Entonces, me quedan 2 opciones. O mentirle o decirle la verdad. Como mentir no tengo más ganas de mentir, entonces le digo que para mí es una idiotez. Y me dice, ¿cómo? ¿Usted me está faltando el respeto? No, el que me está faltando el respeto soy vos, porque explícame para qué sirve el ITV. Porque un día me pedís una cosa, otro día me pedís otra. Hace poco andaban pidiendo una funda que no sé qué para... Sí. Entonces, alguien tiene que ponerle un coto a esto, decir, loco, a ver, ordenémonos, ya estamos del año 83, cuento de los años de la democracia para acá. Sí, lo que pasa que te comprendo perfectamente tu punto de vista, Elvio, y digamos, los caminos que uno tiene para presentar sus opiniones, que pueden ser, son variados, pero no siempre tener respuestas. Porque, por ejemplo, uno podría ir perfectamente al Consejo Deliberante, que es el lugar donde es la casa de los vecinos. Ahí a plantear, pedir una audiencia, explicar, decir por qué razón, por qué hay tanta demora, quejarse, porque insisto, si vos tenés el monopolio de prestar eso, tenés que prestarlo de la mejor forma. Y si pasa lo que está pasando acá, evidentemente hay un incumplimiento de contrato. En el cuanto me refiero a la demora y a lo demás. Sí. Evidentemente debe haber un incumplimiento de contrato. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que... ¿Qué te puedo decir? Yendo más lejos, ir a la justicia. Bueno, ustedes que son abogados sabrán si se puede o no pedir, qué sé yo.
Pero es complicado llegar a poder dar una opinión. Y otra cosa que también debemos erradicar y que yo creo que como sociedad nos va a hacer mejorar y mucho, es tener la idea de que el control es un control para la mejora, no tiene ánimo persecutorio el control. O sea, que a vos te controlen, uno tiene que estar predispuesto y orgulloso de estar sometido a un control si es funcionario público. Porque obviamente todos podemos cometer errores, pero tener esa visión del control, el control desde el punto de vista positivo, el control para la Exactamente. mejora. Eso es ahí a donde El quiero control, llegar. más allá de los órganos, del organigrama funcional del Estado, el que es más importante de todos, si me permiten, esto es a mi entender, es el control social. Lo que las personas, lo que los vecinos hacemos ante la actividad del Estado, el control social. Por eso, generar el Estado mismo, el Estado municipal que es más pequeño y está más a la mano, porque nosotros acá nos conocemos todo, acá ya voy, Franco, termino la idea y te doy la palabra. Tener los canales para poder acceder a ese control social y para presentar nuestros puntos de vista desde un buen lugar, desde el lugar de la mejora, desde el lugar que muchos ojos ven mucho mejor que pocos ojos. Así que bueno, eso también son cuestiones que hacen a la mejora. Los canales por las vías por medio de las cuales el Estado, los vecinos se puedan comunicar con el Estado y plantear las sugerencias. Te escucho, Franco. No, agregar ahí a lo que decía Elvio, que esto todo es muy lindo en la teoría, en lo que estamos hablando, en lo que estamos debatiendo, pero en la práctica no funciona como tal. Como bien decía María Cecilia, el Estado, ya sea en cualquiera de sus ámbitos, ejerce el poder de una manera arbitraria, a mi entender, contra los ciudadanos. Es más, para mí el principio de la legitimidad de los actos de gobierno, digamos, el principio ese que se presume legítimo, la presunción de legitimidad, es arbitrario en sí. Y a mí yo lo viví en carne propia, a mí hace menos de un mes me acaban de excluir del Consejo Deliberante de acá de Villa Yacanto inconstitucionalmente. Obviamente que yo estoy en contencioso administrativo, ahora presenté una cautelar, Muy bien. pero, pero ¿qué pasa? Después, si a uno como funcionario se tornan los reclamos, teniendo el conocimiento, las vías, a lo mejor los medios, abstractos, ¿qué puede quedar para el ciudadano de a pie? Eso es lo que a mí me preocupa. Yo lo vivo mucho al derecho administrativo, por eso que estoy formándome en esto, porque veo la arbitrariedad y el abuso de poder que hay en todos los estamentos del Estado, no solamente por parte de funcionarios políticos, sino también por agentes estatales, que bien, como decía ahí Elvio, o sea, uno no está orgulloso de someterse a un control. A mí me pasó que me sacaron una multa porque iba con las luces de día, cuando el Código Nacional de Tránsito lo permite. Y iba sobre una ruta nacional, Claro, y a ver, me anularon la multa, hice el descargo, todo, pero ¿y el tiempo quién me lo claro, devuelve? exactamente. Otra cuestión que para mí me parece mucho más grave que ITV que sucedió acá en la provincia de Córdoba, el tema de grabado de las autopartes. Otra locura recaudatoria. Sí. Este, ese es el tema para mí que es lo que nosotros vemos y que la gente se siente tan sometida y avasallada a sus derechos por parte del Estado y que genera rispideces y el descreimiento en la institución, ¿no? Porque uno va al Consejo Deliberante y presenta acá, por ejemplo, en Villa Yacanto, hace muy poquito presentaron
un proyecto para hacer asambleas vecinales por tema de seguridad, se lo Sí, cajonearon, o sea, lo presentaron a través de iniciativa popular, se toman claro. el trabajo de juntar la firma, el costo lo pasan a la comisión y hay que dar eternamente. Entonces, qué podemos esperar nosotros como ciudadanos por parte de un Estado arbitrario que hace abuso de poder constantemente? Y bueno, te digo, eh, ¿qué podemos esperar? ¿Qué hacer? Votar como debemos votar. O sea, visibilizarlas estas cuestiones y no parar en los reclamos. Yo creo que eso un poco más, porque también, y también el accionar de la justicia, que en realidad, bueno, no sé si hay aquí abogados, es el último resguardo que te queda como ciudadano. Que te den certeza, que alguien te dé certeza, que te diga si usted tiene razón o usted no tiene razón. Sí, Pero digo, totalmente. Yo veo con muy buenos ojos y con los matices y obviamente el análisis que conlleva el tema de la ley base que cambia el derecho administrativo a nivel nacional. La parte del silencio positivo me parece una cosa muy buena por un lado, pero no, todavía no entiendo cómo se va a llevar y lo que va a generar en la práctica. Eso me parece que va a ir llevando, y como decías en la clase pasada, a que haya personas idóneas, que no se desperdicie ni una sola neurona dentro de cada comunidad, ¿no? Porque lamentablemente, y sobre todo en municipios chicos como el nuestro, y no tan chico como el Santa Rosa, ¿no? La gente que está hoy en gestión no está formada. Yo sí. el otro día hablaba con el secretario de gobierno de Santa Rosa, Calamuchita, no sabía lo que era un recurso de reconsideración. Entonces, qué sé yo, ese me parece que a mí es la gravedad de la situación. Pero bueno, así estamos. Bueno, por eso en buena hora que se generen estos espacios que apuntan a eso, como hablábamos, ¿no es cierto? A aprender cada día un poquito más. Permiso, Sí, Monona. sí, sí, por favor. Quería compartir esto que cuando se conversó ahí desde el centro cívico, de decir, bueno, qué capacitación se traía, surgió esto, ¿no? De decir, una capacitación donde sea para gente que está ahí dentro de la función pública. Por eso surge esta diplomatura, justamente para decir, bueno, los concejales, los secretarios, todo el que esté en alguna función pública, por mínimo que sepa, que sepa lo básico, los recursos, el procedimiento, las ordenanzas, cómo hacerla, cómo derogarla, cómo si tienen que, o algún acto administrativo, algún apercibimiento, alguna sanción, algún empleado. Entonces, bueno, un poco el espíritu de esta capacitación tuvo que ver con esto que acaba de decir también Franco, de que el funcionario o el empleado público tiene que estar capacitado. Así que, bueno, la verdad que uno como iniciador en esta propuesta nos sentimos un poco satisfechos porque parece que se ha logrado el objetivo, ¿no? Así que, bueno, gracias a todos por sumarse. No, por favor, gracias a ustedes por convocar. Hablando, volviendo un poco al eje, ¿no es cierto? No, no es por tirarnos flores unas con otras, pero que el rol del Estado es ser el anfitrión, el rol del Estado es generar las condiciones y la capacitación es una de las maneras de generar las condiciones. Es así. Y después hay que seguir en la lucha, hay que seguir, Franco, Sebastián, hay que seguir en la lucha, hay que seguir peticionando, diciendo con respeto, con altura, con argumentos. Dar argumentos sólidos, dar datos, no opiniones, argumentos sólidos. Los argumentos sólidos son muy difíciles de refutar. Por ejemplo, esta cuestión de decir que el control es un control hacia lo positivo, que todos tenemos que estar predispuestos al control. Si usted me dice esto que contraviene la Constitución provincial, a ver, ¿por qué me lo está diciendo? No es así. Y apelar a la ley, apelar a otros organismos, a instancias superiores, dar noticias de lo que nos está pasando. Son pequeñas rutas muy sinuosas, pero que
a mi entender, son las únicas que van posibilitando cambios positivos. Así que un poco es así, creería yo. Bueno, habíamos quedado, ¿quieren hacer algún otro comentario? Continúo, como ustedes me digan, yo estoy a disposición. Seguimos entonces. Bueno. Una cuestión que muy amablemente me permitieron incorporar en este encuentro es el tema del presupuesto público. Revalorizar el presupuesto público y que entendamos la importancia que tiene en todo sentido, y más que nada, y volviendo a este concepto, en analizar a través del presupuesto público cuál es el plan de gobierno que se pretende, que se va a llevar a cabo. El presupuesto como contrato social, como contándole a la sociedad entera, con los dineros que voy a recaudar y que ustedes como ciudadanos van a pagar, yo voy a hacer tal y cual cosa. El presupuesto es donde se plasma la planificación, esa planificación tan necesaria de la que hablábamos. Lamentablemente vamos a volver a saber, digamos, y a decir que no siempre es todo lo auspicioso que debe ser el presupuesto, porque debe ser hecho con un respeto muy grande y con técnicas que permitan realmente que se cumplan los fines. Un presupuesto no es un agarrar el del año pasado, cambiarle 2 o 3 números y volverlo a presentar. Porque yo en el consejo de todas maneras tengo mayoría y me lo van a aprobar y no. Esa no es la esencia, eso no es lo esencial, esa no es la razón de ser del presupuesto público. La razón de ser del presupuesto público es asumir la responsabilidad ante la sociedad y decirle claramente y de manera cuantificada qué es lo que voy a hacer. Porque luego ese presupuesto se transforma en una ley, y la ley de presupuesto, yo de esa ley de presupuesto no me puedo mover, no puedo hacer lo que quiera. Obviamente que hay muchas administraciones que sí lo hacen, que lo manipulan, que ni siquiera lo aprueban. Pero bueno, mi intención, y creo que vale la pena, que es importante, es revalorizar a la institución presupuestaria. Hay etapas de formulación o de ver cómo llegamos finalmente a tenerlo. La primera etapa es la formulación, como decíamos, del plan de gobierno. A ver, ¿hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Con qué recursos voy a contar? Y formularlo de tal manera que sean con metas claras, no un presupuesto, o sea, formularlo no en base a lo que ya pasó, sino en base a lo que está por venir, a lo que yo quiero, los objetivos, y eso se llama presupuesto por programas. Armar programa con metas cuantificadas, con tareas, que nos permita luego, para aquellos funcionarios que no lo cumplieron, asignarles responsabilidades. Usted, señor ministro de Obras Públicas, dijo que iba a hacer este programa, tal programa, pavimentación del barrio tal. No lo hizo. A ver, venga el Consejo Deliberante, rinda cuentas y explicite por qué no lo logró. Asumir la responsabilidad, otra cuestión que es fundamental y que no estamos acostumbrados los funcionarios públicos. Hacernos cargo de lo que no pudimos hacer y de lo que prometimos que íbamos a hacer y no hicimos. Eso es fundamental. Lamentablemente, si bien se está en camino hacia eso, todavía no se logra mucho. Luego, obviamente, el origen del presupuesto es el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es el que con todo es el poder administrador, el que tiene todas las atribuciones para eso lo eligieron, para que gestione, es el Poder Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo es el que elabora el proyecto de presupuesto. Luego viene el Consejo Deliberante y ahí se entran las discusiones. ¿Y cómo debe llegar al Consejo Deliberante? Debe llegar con un mensaje de elevación, en donde más allá de la letra muerta
el intendente o el gobernador explique a la comunidad verbalmente, de manera sencilla, de manera accesible, cuáles fueron las pautas tenidas en cuenta, por qué se asignó tanto recurso a educación, tanto recurso a obras públicas, tanto a salud, por qué se priorizó la seguridad, por qué se recortó en tal otro lugar, porque obviamente estamos en la parte numérica, la parte financiera, pero también esta explicación, este mensaje de elevación que lo haga más comprensible y más accesible para todos los vecinos, para el público en general. Y obviamente también para el Consejo Deliberante, que es quien luego debe aprobarlo o no. En países como el nuestro, y por ejemplo en Canadá y en algún, no recuerdo bien ahora cuáles, está la potestad del Poder Legislativo de introducir cambios en el presupuesto. Se puede, de hecho lo vemos nosotros aquí cuando se discuten todo con este cambio de gobierno, que ha habido mucha actividad parlamentaria y se debaten en las comisiones y se llegan a poder introducir cambios. Hay otras culturas, otros estados en que no, en que se aprueba así como llega o no se aprueba. Por ejemplo, en Inglaterra. Allá llega el presupuesto de la parte ejecutiva y se aprueba o se rechaza. No se le puede introducir cambios. Bueno, son posturas y son sistemas, digamos, sistemas. Acá sí, acá se puede. Y en esta etapa de discusión del presupuesto, cuando el Ejecutivo lo manda al Consejo Deliberante, ahí tiene que, este proyecto lleva doble lectura, o sea, se da una primera lectura, pasa un periodo de tiempo en donde teóricamente debe darse amplia difusión y debe darse amplia explicitación y recibir de los vecinos y de la sociedad las sugerencias. En este año hemos visto, yo vi en las redes que el centro comercial planteó una serie de posturas con relación a la tarifaria, que luego obviamente las tasas y todo lo demás se reflejan en el presupuesto. O sea que ese es otro ejercicio que es bueno a los fines democráticos. Apertura, convocar a los que saben técnicamente, a los que son especialistas en derecho administrativo, a los que en la diaria están en el yugo económico, a ver qué necesitan, qué no necesitan, a abrir el juego. Abrir el juego. Esa es la idea de una aprobación en doble lectura. Esa es la idea, abrir el juego, que todos participemos, que todos opinemos, bien, mal, mejor, peor, nadie es dueño de la verdad. Si bien el Poder Ejecutivo tiene todo el derecho de generar su plan de gobierno, tiene que tener la suficiente amplitud de pensamiento de ser el receptor de todas las ideas que hay en esa ciudad que ellos momentáneamente por 4 años gestionan. Esa es la etapa de discusión y aprobación. Después, una vez que se aprueba, ¿qué pasa? Empieza la ejecución del presupuesto. Empieza la acción del Estado que va gastando de acuerdo a lo que tiene, obviamente solamente ahí en el presupuesto, no puede gastar, no puede salirse de ahí. De todas maneras, hay circuitos non santos en donde se pueden compensar partidas y demás y se pueden reasignar. Pero bueno, ahí están los órganos de control, muy atentos, en un control concomitante. ¿A través de qué? De las ejecuciones presupuestarias. O sea, mes a mes se va dando cómo se ejecutó en realidad, o sea, de lo que es un presupuesto, una estimación de ingresos y una aprobación de gastos, se va a la realidad. Esa es la etapa de ejecución. Vemos las cifras que se fueron ejecutando, las tenemos que ir controlando mensualmente. El Estado las debe publicar para que nosotros vayamos haciendo un control cerquita de cómo va yendo la cosa. Porque, por ejemplo, se me ocurre contarlos, hay gastos o partidas que envía el Estado provincial que tienen asignación específica, que no se pueden destinar a cualquier cosa. Por ejemplo, lo que manda para el mantenimiento de las escuelas, que se llama FODEMEP. Si alguno es docente o está esos son fondos que envía la provincia y que son específicos para que se destinen al arreglo y el mantenimiento de obras menores en las escuelas.
Entonces, ahí tiene que estar al centavo esa equivalencia entre lo que ingresó y lo que se gastó. Porque no hay otra, no la puede derivar a cualquier gasto. Es un gasto específico. Otro ejemplo, el PAICOR. Al PAICOR lo gestionan los municipios. Para eso tiene partidas que están dentro del presupuesto. En la parte de los ingresos dice PAICOR con una numeración, o depende del sistema que cada administración elija. Entonces, bueno, vemos los ingresos del PAICOR y vemos la ejecución presupuestaria del gasto PAICOR y tiene que estar al centavo, una y otra. Tiene que ser así. Y si no, bueno, puede haber desfasaje en el tiempo y demás, pero tienen que tener una explicación lógica. Y ahí está el control concomitante. Notamos un desvío, a ver, no estamos hablando de corrupción ni estamos hablando de nada. Decimos, a ver, ¿qué sucedió, señor secretario de Economía, que hay este desfasaje en las cuentas? ¿No? Sucedió que se demoraron las compras, ¿no? Perfecto. ¿O por qué no se cumplió con el régimen de ayuda escolar que estaba previsto para el mes tal? A ver, el gasto ese está subejecutado. ¿Qué pasó? Y tienen que acostumbrarnos a dar respuestas y a aclarar las situaciones, porque muy probablemente, y en la inmensa mayoría de los casos, tienen explicaciones, pero hay que darlas y no hay que tomar a mal que la oposición o el oficialismo mismo consulte y pregunte. Uno tiene que aprender a someterse a ese control. Sí, Franco, te escucho. Sí, hago una consulta, María. El presupuesto... Perdón, dice María Cecilia acá porque es la computadora de mi hija, porque la mía se me rompió, pero yo soy Mercedes. Mercedes. Perdón. Iba a consultar respecto al presupuesto si en caso de gastos o algún tipo de erogación eventual o contingente por algún tipo, supongamos catástrofe, algo ya está contemplado o cómo lo tienen previsto a eso. Sí, por supuesto, se incorpora como un gasto más, gastos por contingencia, o sea, vos podés decidir darle la nominación que creas más conveniente, pero sí, en todos los presupuestos existen este tipo de gastos. Gastos por contingencia, por imprevistos y demás, existen, obviamente que sí. Y en caso de ser insuficiente, supongamos, ¿cómo lo resuelven? ¿Con préstamos? ¿Cómo sería? Ese tipo de gastos tienen tratamientos especiales. Porque, por ejemplo, vos para modificar o para... Hay dos modos de... el presupuesto es una institución que debe ser flexible, debe tener flexibilidad de poder desplazarte, de gastar un poco más, un poco menos, o ver, a lo mejor te mandan, por ejemplo, Nación decide, o la provincia decide incrementar la coparticipación y te manda más plata. Vos tenés que poder darle lugar a esa plata en el presupuesto y poder reasignarla a determinado gasto. Esa es la flexibilidad presupuestaria. En algunos casos, o sea, está previsto en las leyes de contabilidad cómo se pueden compensar partidas. Suponete, si vos ves que en una te está sobrando y en otra te está faltando, pero son partidas similares, el Ejecutivo por decreto, cumpliendo la ordenanza de contabilidad, las puede compensar. Es decir, voy a dar un ejemplo muy burdo, pero suponete, saco de las media luna y las pongo en mis cochitos a los gastos. Bueno, me da vergüenza, pero como para decir, es más o menos lo mismo, pero vos las podés compensar. Saco un poco de acá y lo pongo acá porque son gastos muy similares y no alteran el total. Otro caso son las rectificaciones presupuestarias. Esas son compensaciones. Las rectificaciones presupuestarias implican que como se cambia el monto del presupuesto y el presupuesto es una ley, un decreto no puede modificar una ley. Entonces tienen que ir al Consejo Deliberante las rectificaciones para que las apruebe el Consejo Deliberante. Porque ley con ley, decreto no puede ser superior a ley. Es así, doctor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, allí va el Consejo Deliberante y se da este proceso de rectificar y de ayornar el presupuesto a la nueva realidad en base a las necesidades. Y siempre
tanto ejerciendo una oposición constructiva como un oficialismo serio, para que se pueda gestionar, facilitando la gestión del Estado, más allá de cualquier tipo de ideología política, facilitar la acción del Estado dentro de los marcos legales. Esa es una obligación. Con todo el análisis, con toda la información, con todos los resguardos, pero siempre facilitando la acción del Estado. Y en este caso de situaciones extremas, por decirlo así, no hace falta tanta burocracia, porque sí, porque son extremas y necesitan una acción rápida. Y están previstas estas situaciones en que directamente se puede disponer de dinero para atender estos gastos. O tercerizar, quizás puede ser, a lo mejor algún servicio que justamente tengan que prestar o se podría tercerizar. O... Sí, en ese caso habría que ver, pero digamos, depende, ahí ya cuando entra un tercero, pero sí, por ejemplo, vos tenés que hacer una compra o tenés que prestar un servicio que vos no lo podés prestar, qué sé yo, contratar 10 ambulancias porque hay una inundación, qué sé yo, rápidamente lo haces, porque la situación de emergencia y de urgencia así lo amerita. Y el bien común que está presentando, que estás atendiendo, es supremo, está por encima de toda cuestión. Bien. Lo mismo, por ejemplo, cuando se dicen que no le van a dar bolilla y no le van a aprobar el presupuesto, entonces se reconduce el presupuesto. No podemos, una administración no puede estar sin presupuesto. Entonces se reconduce el presupuesto del año anterior, porque viste que no te dan quórum, que entran todas las roscas políticas, que no política, que quiero esto, que quiero que... Bueno, todo esa rosca o trabajo, no sé, no tengo por qué ser mala. Todo el trabajo legislativo. No se llegan a acuerdos y no se aprueba el presupuesto. Bueno, por más de que vos no tengas el presupuesto, vos no podés parar el Estado. ¿Por qué? Porque la administración es algo que está por el interés de la sociedad, el interés de la gestión y todos los servicios que prestan el Estado son superiores a cualquier ley. Eso es lo que dice la gente que sabe de derecho y de teoría y demás. Por eso se reconduce y la salida, digamos, legal es como no podemos estar sin ley, se reconduce el del año anterior. Esas son situaciones, la reconducción presupuestaria es otra herramienta que hay a los fines de facilitar la gestión, de permitir la gestión del Estado. No podemos quedarnos sin Estado. La gente no puede quedarse sin educación, sin salud, sin seguridad. Así que por ese lado va la cosa. Bueno, y una cuarta etapa que es, para mi modo de ver, una de las más importantes en este tema del ciclo presupuestario, de este ciclo económico que se da, es la etapa de control. Etapa del control. No me canso de decir la importancia trascendental que tiene el control para la mejora, para afirmar lo que se hizo bien y para mejorar lo que se hizo mal o no se hizo tan bien. Porque el control implica un análisis profundo de las situaciones, poderlo analizar. Y en este caso no es tan sencillo porque es una cuestión muy técnica. Analizar un presupuesto es una cuestión muy técnica que lleva tiempo amigarse con tanto número y con partidas presupuestarias, con el léxico, pero recurrir, como hablamos un poco en el encuentro anterior, a las entidades técnicas que nos ayuden a interpretar estas cuestiones. Asesorarnos. Ahí sí que vale la pena para ejercer el control, para la mejora, contratar asesores. Ahí sí que vale la pena. Porque yo puedo ser experta, es tan enorme el universo de cuestiones que un Estado implica, la cantidad de actividades que implica un Estado, ¿sí? Es enorme. Vos en el Consejo ves desde plantar un arbolito hasta un contrato megamillonario con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, pasando por un decreto de adhesión a una ley nacional, con tratados internacionales. O sea, es imposible que una persona sea apta y sea idónea para tanto tema. Pero en el tema del control presupuestario es central que si yo no tengo la capacidad de hacerlo, me acerque
a asesores que me lo permitan hacer, porque es mi deber y es mi obligación con los vecinos. Los vecinos nos ponen en ese puesto para eso, para que controlemos cómo gastan la plata que cuesta mucho sacrificio conseguir y que los vecinos vuelcan al Estado para que el Estado preste los bienes y servicios. Es así, eso es, y se cierra el círculo con el control, para que la próxima vez que me ponga a planificar, use todas esas conclusiones a las que yo llegué a través del control y planifique mejor y corrija los desvíos y haga un mejor presupuesto. Es fundamental el control, ese control. Bueno, yo no los quiero cansar mucho, pero les traje como para ir cerrando algunos números de lo que es el presupuesto nuestro, que se aprobó ya la segunda lectura, el presupuesto de la ciudad de Río Tercero. Perdón por los que están que pertenecen a otras localidades. Se aprobó ya en segunda lectura, se había aprobado en primera y ahora se aprobó en segunda. El presupuesto del año en curso, del año 2024 para la ciudad de Río Tercero, el monto global del presupuesto, que creo que tiene rectificaciones, es el actual de 31.120 millones. 31.120 millones de pesos. Imaginen ustedes gestionar, manejar 31.120 millones de pesos sin control. ¡Wow! Bueno, esa es la... 31.120 millones de pesos maneja. Eso es lo presupuestado. Generalmente puede ser un poquito más o un poco menos y demás. Para el año que viene, lo que se aprobó ahora el jueves pasado, son 54.056 millones de pesos. Ese es el presupuesto general de gastos y recursos, la cifra que figura en la ordenanza que se aprobó en segunda lectura el jueves pasado. 54.056 millones de pesos. Mercedes, te hago una pregunta, en comparación de otros años, entre el debe y el habero, digamos, el presupuesto aprobado y las erogaciones, más o menos, ¿cuáles son los márgenes? Más o menos. Disculpame, Franco, no te pude escuchar bien. Si se conoce aproximadamente de alguna gestión, cuáles son, es para más o menos tener una relación entre los ingresos del presupuesto, digamos, del haber y de las erogaciones que se van a hacer, cuál es más o menos el porcentual ahí, cómo es la relación. Siempre la presentación del presupuesto es equilibrado. Vos tenés que, los ingresos y los egresos te tienen que coincidir. Siempre es así. Vos no podés presentar un presupuesto que tenga tantos ingresos y que tenga déficit, por ejemplo. En Río Tercero siempre se presenta equilibrado. Ingresos tanto, egresos tanto. Luego, como te decía, hablaba un poco recién, a través, con el transcurso del tiempo, cuando ya se va ejecutando ese presupuesto, ahí se va viendo y se van analizando los desfasajes y demás. Pero siempre tiene que ser equilibrado. Es así. No podés presentar si no te alcanza la plata, lo equilibrarás con crédito o con alguna cuestión, pero las dos partidas, las dos columnas centrales, ingresos y egresos, tienen que estar iguales. Iba a eso, me expresé mal yo, o sea, iba a eso, justamente entre el gasto planteado en el presupuesto y quizás las erogaciones fácticas, claro. Reales, es decir, quería más o menos evaluar eso, digamos, o sea, conocer, digamos, por la práctica. Claro, porque vos no podés, hagamos esta idea de análisis. Vos no podés decir que vas a gastar 100 si estás previendo que te van a entrar 2. Entonces decís, pero ¿cómo va a ser para gastar 100? Imposible. O sea, vos tenés que tener un presupuesto equilibrado. A mí me parece, mí me parece que Franco, él se está refiriendo a el balance. Claro, la cuenta... No olvidemos que el presupuesto es una previsión de gastos y egresos, es una cuestión que contempla una planificación, y después nosotros tenemos el balance,
que es donde plasmamos de manera fáctica cuáles son las partidas que se han ejecutado y las que se han subejecutado, las que hemos tenido déficit. Que normalmente no ocurre porque está la compensación de partida, como bien decían, pero sí un balance que dé exactamente igual al presupuesto, obviamente que es algo dibujado, que no existe. No, Pero no. Tenés toda la razón. Yo me refiero a la presentación del presupuesto. Vos al claro, yo presupuesto, ahí al me parece que presupuesto, Franco, y él, después él otra se... cosa, el Río Tercero se llama, la rendición final de cuentas se hace a través de la cuenta general del ejercicio. Es correcta la apreciación la aclaración también que hizo Franco. O sea, iba justamente también a eso y en base, o sea, lo vinculaba un poco con el tema también de cualquier erogación que lógicamente no esté contemplada en un presupuesto, como preguntaba antes, algún tipo de contingencia, cómo se evalúa, pero claro, con el balance, como dice él, y ver. Claro, ese es lo final. El balance general, en Río Tercero, según la ordenanza, se llama cuenta general del ejercicio, que pasa por dos controles. La tiene que dictaminar el Tribunal de Cuentas y después la tiene que aprobar el Consejo Deliberante, cosa que debo decir que todos los años que yo estuve jamás pasó. Pero esa es la rendición final de cuentas que hace el Estado, el balance general final de la gestión. Pero a lo que yo me refería es que mes a mes, como dice Sebastián, a través de las ejecuciones presupuestarias, vos vas haciendo un control permanente, un control concomitante, vas siguiendo finito la gestión. Después, al final, te presenta el balance general, la cuenta general del ejercicio. Ese es más o menos, y ahí cierra el círculo. Y, por ejemplo, el Río Tercero, si el Consejo va al Tribunal de Cuentas, hace un dictamen que es un copia y pegue todo el año exactamente igual. De ahí pasa el Consejo Deliberante, que no sé si todavía la hacen, bueno, no quiero hablar mal, pero digamos, la podés aprobar por vencimiento del plazo. Generalmente, en la inmensa mayoría, te aprueba, queda aprobada por vencimiento del plazo. Tácitamente, sin análisis. Y eso es feo, es lamentable, porque así seas oficialismo, tenés que analizarte para adentro como oficialismo y tenés que respetar la división de poderes. Y si sos poder legislativo, estás en la obligación de ser un poder independiente y un poder que más allá de legislar, la otra función más importante, es controlar. Eso hay que honrarlo, hay que llenar a las instituciones de contenido para que el Estado sea cada vez mejor. ¿Qué les puedo contar? ¿Algún otro datito del presupuesto más allá de haberles dado las cifras generales? Por ejemplo, en Río Tercero, lo que más... perdón, Elvio, ¿habías levantado la mano? Era el monto del presupuesto, ¿cuánto habías dicho? Para el año que viene, 56.056 millones. 54.056 millones. Tiene un incremento entre interanual, digamos, de un 73%. A mí me parece muchísimo. Porque, bueno, generalmente es más allá de que se haya planificado de otro modo y que nunca es tan dispar con la expectativa inflacionaria que hay de un año a otro. Y acá en estamos hablando de un 73% de incremento entre el 2024 y el 2025. Pero bueno, no quiero opinar porque no pude hacer un análisis bien profundo de todo el presupuesto en general. Vi algunas cifras para compartir con ustedes. Bueno, por ejemplo, los ingresos, quien más provee de ingresos, digamos, la tasa que más recauda, por decirlo de algún modo, en Río Tercero es la contribución que hace el comercio, la industria y servicio, la tasa del comercio. El presupuesto de ingreso de tasa de comercio es de 10.500 millones de pesos. Y es la mayor, el mayor ingreso que tiene de ingresos propios, ¿no es cierto? Más allá de la coparticipación que manda provincia. Ingresos propios genuinos de la municipalidad
la mayor fuente de ingresos es esta, la tasa al comercio de industria, que es una tasa retributiva de servicio, porque si no, ¿qué pasaría? Estaríamos pagando ingresos brutos las dos veces. Una vez a la provincia y otra vez a la municipalidad. Y eso es incompatible en un sistema federal. Es incompatible. Vos no podés pagar 2 veces el mismo impuesto. Entonces, por eso, en este caso, que se calcula sobre los ingresos brutos, en general la tasa de esta es el 0,65% en general, después varía según la actividad y demás, es una tasa retributiva de servicios. ¿Qué servicios? Les voy a comentar esto lo dice la tarifaria. La impositiva dice, ¿para qué va a usar el Estado esa plata que le cobra a los comerciantes, a los industriales? ¿Para qué? Lo dice eso la ordenanza impositiva en su artículo 176. Para el contralor, salubridad, higiene, asistencia social, fiscalización de pesas y medidas, registración, habilitación y control de actividades comerciales e industriales. Toda acción que se desarrolle para promover el desarrollo de la economía. Todo eso va a hacer, dice el Estado, con lo que le cobra como contribución al comercio, la industria y los servicios. O sea, es imprescindible para que no se cobre 2 veces ingresos brutos, que ya lo cobra el Estado provincial, que el Estado municipal, a cambio de lo que te cobra de tasa de la contribución esta, te dé algo. ¿Y dónde está especificado ese algo que te va a dar? En la ordenanza impositiva. Otro ejemplo. Por ejemplo, de coparticipación son más o menos lo que tiene estimado que va a venir del Estado provincial de coparticipación, 15.200 millones. La tasa de la propiedad inmueble, lo que se presupuesta recaudar, son 6.500 millones de pesos. Y miren esta cuestión. ¿Qué te presta el Estado como retribución a la tasa de la propiedad? Porque insisto, tasa implica que hay un servicio por detrás. Si no, me estaría cobrando un impuesto inmobiliario, que es una manifestación de riqueza por el hecho de poseer un inmueble, que eso ya me lo cobra la provincia. Y ya me lo cobra la nación en bienes personales. O sea, no me lo puede cobrar de nuevo la municipalidad. Me tiene que dar algo a cambio. Son tasas retributivas de servicios. Miren todo lo que dice que va a hacer el Estado con esa plata. Mantenimiento de la red eléctrica para alumbrado público, barrido, riego, mantenimiento, conservación y viabilidad de las calles, desinfección de propiedades y o espacio aéreo, recolección de residuos y poda, higienización, conservación de plazas y espacios verdes, inspección de baldíos, conservación del arbolado, nomenclatura parcelaria y numérica y todo otro servicio que no esté contemplado en otra tasa. Pero aquí, ¿qué cosa? ¿Qué ejercicio hice? Ver, como decía Sebastián, los ingresos, y como decía Franco, los ingresos y los egresos. De tasa, lo que dice el Estado que va a recaudar en total por la tasa es 6.500 millones de pesos. Y tiene que prestar todos esos servicios que yo les acabo de leer con esa plata. Dice que va a prestar todos esos servicios. Pero solamente de higiene urbana, o sea, el Cotreco, ya tiene presupuestado 6.500 millones de pesos. O sea, todo lo que recauda de tasa de la propiedad equivale al gasto solamente en higiene urbana. Queda por cumplir todos el otro chorro de cosas que acabo de leer que dice que va a hacer con esa plata. O sea que ahí evidentemente hay un error. No sé si un error, pero no está claro. Ese es el análisis que se hace. Cómo se van relacionando las partidas y cómo me van diciendo que van a hacer tal o cual cosa. Por eso insisto en el control positivo y para la mejora. Bueno, estoy medio cansado, ya medio largo se está haciendo, no los quiero demorar.
espero que esto les haya servido. Yo he aprendido mucho también estando en este intercambio con ustedes. Así que bueno, no sé si tienen alguna otra inquietud. No sé, Nancy, no quiero yo ser la que maneje los tiempos. Estamos bien con los tiempos, no sé si alguien más tiene duda. La verdad que hoy la exposición desde mi lugar, que no soy alumna, pero muy enriquecedora todos los conocimientos que compartiste. Así que muchas gracias porque está bueno conocer todas estas cuestiones del presupuesto. Sí, la verdad que sí, es importante que todos nos acerquemos con humildad, sabiendo que la pregunta es desde un buen lugar. Y a veces no todos los funcionarios estamos predispuestos a eso, a hacer desde un buen lugar, porque hay mucha gente que lo hace desde un lugar, desde un mal lugar, digamos, para generar algún interés mezquino y demás. Pero en la medida en que uno lo haga con respeto y para atender a la mejora, es lo público. A lo público lo tenemos que cuidar todos, porque lo público somos nosotros, somos todos. Así que bueno. Elvio, ¿habías levantado vos la mano? Sí, me quedé con el número porque me gustan los números. Ah, sí. Digamos, puede ser, si no me falla el cálculo, que cada ciudadano, si al número de los 5.456 millones lo divido por 50.000 habitantes, me da casi 11 millones de pesos por habitante. Y tendría que agarrar la calculadora. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Y ver los datos Sí, de eso, posta, no, pero puede ser, son lindas esas cuentas. Está bueno sacar esas cuentas y hacer esos análisis. Cada uno tiene y razona de diferente manera. Puede ser, es una simple división. Sí, es un numerazo y no. Sí, son números increíbles, son números muy grandes que exceden por ahí a la comprensión doméstica nuestra de lo diario, ¿no es cierto? Pero por esa misma razón es tan imprescindible el control de los órganos de control internos y externos y el control social. Por eso, porque tenemos que ver también cómo está compuesta los habitantes de la ciudad. Claro. Es decir, y ahí empiezan a jugar todos estos factores de la cierre de fábrica, la falta de trabajo, hay un montón de cosas que no es decir, está bien, vamos a calcular un presupuesto, pero después puede haber cosas extras, claro, inundaciones o qué sé yo, cosas. Entonces, tenemos barrios distintos, que tienen más demandas, otros menos. Sí. Si esto lo tenemos que poner los contribuyentes, los contribuyentes, por una forma de decirlo, es un numerito. Sí, es un numerazo. Un numerazo es. Así que bueno, yo de mi parte, agradecida, quedo a entera disposición por cualquier inquietud, tanto para la gente de Río Tercero como para Franco, sé que hay gente de Embalse, de otros lugares también. Está mi correo electrónico a disposición por cualquier consulta en que yo pueda serles de utilidad. Con inmenso gusto quedo a disposición de todos ustedes. Espero que les haya servido y que haya sido una tarde amena, digamos. Muy linda la clase, muy enriquecedora realmente. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco mucho y vuelvo a agradecer entonces también a los anfitriones de esta diplomatura. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo y si no, bueno, gracias Monona por toda tu clase enriquecedora porque ha sido muy productiva y bueno, a todo el grupo que se ha sumado hasta esta etapa. Hoy hacemos la última clase y bueno, los esperamos a todos que se sumen en febrero. Así será. Así Muchísimas gracias y felicidades a todos. Bueno, hasta luego, saludos. Chao. Chao, hasta luego.